Hola, y gracias por acompañarnos en este nuevo video, donde exploraremos la impactante y dolorosa historia de Humberto Zurita, un actor cuyo carisma y fortaleza fueron puestos a prueba por la bebida, la enfermedad, el luto y un inesperado romance que cambiaría su vida para siempre. Hoy conoceremos el lado más humano y vulnerable de una figura que muchos creían indestructible. A lo largo de los años Zurita construyó una carrera sólida y respetada, convirtiéndose en uno de los rostros más admirados de la televisión latinoamericana. Pero detrás de cámaras, una tormenta silenciosa comenzó a crecer, afectando su equilibrio emocional y debilitando la estabilidad que lo había acompañado durante décadas. En medio de su rutina profesional y de una vida familiar que parecía tranquila, la presión, el desgaste y las primeras señales de un dolor profundo fueron abriendo grietas que más tarde se convertirían en un abismo. Gracias por ver mi video, y te invito a suscribirte al canal para que puedas seguir creando contenido con más fuerza y dedicación. Con el paso del tiempo, Zurita empezó a enfrentar batallas internas que pocos conocían y que él mismo intentó ocultar para no preocupar a su entorno. Los hábitos se volvieron más pesados, las noches más largas, y la confusión emocional comenzó a instalarse en espacios donde antes solo existía claridad. Esta etapa marcaría el inicio de una caída que cambiaría el rumbo de su vida para siempre. A medida que los años avanzaban, Humberto Zurita comenzó a mostrar señales de agotamiento emocional que no eran visibles para el público, pero sí profundamente dolorosas para él. Las exigencias de la industria, el ritmo incesante de trabajo y la presión de mantenerse siempre a la altura fueron creando un desgaste que desbordó lentamente su fortaleza. En ese contexto, el consumo de alcohol dejó de ser un hábito social para convertirse en un refugio silencioso, donde intentaba apagar aquello que no sabía cómo enfrentar. La bebida se transformó en una compañía constante, que parecía aliviar su ansiedad, pero que en realidad alimentaba un ciclo peligroso que lo alejaba de sus relaciones más cercanas. Zurita empezó a perder concentración en proyectos importantes, y su energía disminuyó de manera evidente, aunque él insistiera en que todo estaba bajo control. Poco a poco su círculo íntimo notó que algo estaba cambiando en él, y que la carga que llevaba sobre los hombros ya no era sostenible. Lo más duro de esta etapa es que Humberto nunca fue una persona débil, sino alguien que se negó a aceptar que estaba cayendo. El alcohol no solo afectó su salud, sino también su capacidad de conectarse emocionalmente con quienes intentaban ayudarlo. En silencio su vida comenzó a desmoronarse, y el terreno se volvió aún más frágil cuando una inesperada enfermedad apareció para ponerlo contra las cuerdas. La enfermedad llegó a la vida de Humberto Zurita en uno de los momentos menos oportunos, cuando su estabilidad emocional ya estaba debilitada, y la bebida comenzaba a ocupar un lugar riesgoso en su rutina diaria. Lo que al principio parecía un malestar pasajero, pronto se convirtió en un diagnóstico serio que lo obligó a detenerse y mirar de frente la fragilidad que había intentado ignorar durante tanto tiempo. Este golpe inesperado lo dejó sin defensas, revelando cuánto había acumulado sin permitirse sanar. Los tratamientos y las consultas médicas se volvieron frecuentes mientras su cuerpo le exigía un descanso que él no estaba acostumbrado a concederse. La situación no solo afectó su desempeño profesional, sino que lo llevó a enfrentar una realidad incómoda. Su salud estaba en juego, y las decisiones que tomara en ese punto definirían el rumbo de su futuro. Las cámaras, los aplausos y la imagen del actor fuerte quedaban atrás mientras él luchaba en silencio por recuperar el control de su vida. La enfermedad abrió una herida emocional aún más profunda, pues lo obligó a reconocer que estaba completamente vulnerable. En lugar de encontrar alivio, la incertidumbre se intensificó, y la sensación de pérdida empezó a expandirse por cada aspecto de su existencia. Sin embargo, el golpe más devastador, todavía estaba por llegar, un dolor que marcaría para siempre su historia, y lo llevaría a enfrentar la etapa más oscura de su vida. El momento más devastador para Humberto Zurita llegó con la muerte de Christiane Bach, la mujer que fue su compañera de vida durante más de 3 décadas, y cuyo amor había sido su ancla emocional en medio de todos los desafíos. La noticia cayó como un golpe irreparable, dejando un vacío que ninguna palabra podía llenar.
Desde ese instante Humberto quedó sumido en un luto profundo que transformó por completo su forma de ver la vida, y que marcó el punto más doloroso de su historia personal. La ausencia de Christian no solo significó el fin de una etapa llena de complicidad, sino también la ruptura de toda la estabilidad que él había construido a su lado. Zurita se encontró navegando entre recuerdos, emociones desgarradoras, y una soledad que se intensificaba cada día. Su rendimiento laboral quedó en pausa, porque simplemente no tenía fuerzas para interpretar personajes cuando en su interior estaba librando una batalla contra un dolor que no le daba tregua. Durante meses evitó los reflectores y prefirió guardar silencio mientras intentaba procesar una pérdida que lo dejó emocionalmente quebrado. La bebida volvió a aparecer como un escape, pero esta vez en un contexto aún más oscuro, pues el luto no cedía, y su corazón estaba sumergido en un duelo que parecía interminable. La fragilidad de esta etapa definiría los pasos que vendrían después, aunque entonces él aún no lo sabía. Con el paso del tiempo, Humberto Zurita entendió que permanecer en la oscuridad no le permitiría honrar la memoria de Christian, ni reconstruir su propia vida. Poco a poco comenzó a enfrentar su dolor con una honestidad que nunca antes se había permitido, dejando atrás la negación, para abrirse a un proceso de sanación que requería paciencia y valentía. Reconoció el daño que el alcohol había causado, y entendió que solo recuperando claridad podría reencontrarse consigo mismo. La enfermedad que lo había debilitado, también se convirtió en un recordatorio de que necesitaba cuidarse más y poner su bienestar como prioridad. Con apoyo médico, disciplina y un cambio profundo en sus hábitos, empezó a recuperar energía y estabilidad emocional. Aunque el luto seguía presente, aprendió a convivir con él, sin permitir que se transformara en una carga imposible de sostener. Esta etapa marcó el renacimiento de un hombre que decidió levantarse incluso cuando todo parecía perdido. Zurita retomó proyectos profesionales que había dejado en pausa. Reencontró su voz y descubrió que aún tenía mucho por ofrecer tanto en su vida personal como en la pantalla. Lo que no imaginaba era que el destino aún guardaba para él un giro inesperado, uno que despertaría esperanza pero también polémica. Cuando parecía que la historia de Humberto Zurita avanzaba solo entre recuerdos y silencios, un romance inesperado comenzó a surgir iluminando zonas de su vida que él creía apagadas para siempre. La llegada de una nueva pareja no fue un acto impulsivo, sino el resultado de un proceso emocional profundo, en el que Humberto comprendió que merecía volver a sentir compañía y afecto sin traicionar la memoria de Christian. Este nuevo amor despertó esperanza en él, pero también generó controversia, pues muchos cuestionaron si ya era tiempo de abrir su corazón de nuevo. A pesar de las opiniones externas, Zurita decidió vivir esta nueva etapa con madurez y respeto, dejando claro que el luto no desaparece, pero puede coexistir con la posibilidad de construir algo distinto. La relación le permitió reencontrar alegría, estabilidad y una sensación de propósito renovado después de años de dolor y desafíos. El actor mostró que sanar no significa olvidar, sino aprender a caminar con lo que duele mientras se permite recibir lo que la vida aún puede ofrecer. Hoy Humberto Zurita es un testimonio de resiliencia. Alguien que enfrentó adicciones, enfermedad, pérdida y críticas, pero que logró levantarse con una fuerza admirable. Su historia nos recuerda que incluso en los momentos más oscuros, siempre existe una luz que puede guiarnos de regreso a nosotros mismos. Y aunque su camino ha estado marcado por la tragedia, también ha sido el escenario donde renació un hombre dispuesto a vivir con autenticidad y gratitud.